Está con nosotros Guillermo Jerez, es precandidato a concejal de la ciudad de Santa Fe por Barrio 88. ¿Cómo anda, Guillermo? Buenas tardes, Juan, y buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Bienvenido. Bueno, ayer hablábamos de Barrio 88, hablábamos en realidad de Ciudad Futura en Rosario. Es un desprendimiento, digamos, es la correlación de lo que comenzó hace algunos años de ser Ciudad Futura en Rosario, pero en la ciudad de Santa Fe, Barrio 88. No, Barrio 88 es una experiencia autónoma, independiente, que confluyó naturalmente con Ciudad Futura porque me parece que compartimos una misma forma y entendimiento de la construcción política y nos encuentra en esta coyuntura electoral participando conjuntamente de las elecciones a diputados nacionales. Nosotros vamos a acompañar la lista integrada 100% por mujeres que encabeza Karen Tepp. Y entonces, bueno, pero Barrio 88 es una experiencia que nació allá por el 2015 a instancias un poco del balotaje, un grupo de distintos compañeros y compañeras que veníamos con distintas trayectorias y procedencias políticas. Entendíamos, sí, y esto es, me parece, un factor, un común denominador con Ciudad Futura, que las ciudades en esta etapa histórica iban a ocupar un rol mucho más protagónico que el que habían tenido en los últimos 10 años y diría más desde la recuperación de desde la recuperación democrática hasta ahora. Entonces, un poco la intención y lo que nos hermana es esa búsqueda por disputar la ciudad. Los proyectos de ciudad. O sea, no depende de Ciudad Futura, sino que es un movimiento autónomo, pero que comparten por lo menos algunas plataformas y cuestiones de la política en cada una de las ciudades. Y un horizonte, diría, también estratégico de construcción. A partir de esta circunstancia que vamos juntos, me parece que se abre un camino nuevo de confluencia y de participación, pensando ya, me parece, más en el mediano plazo y en el largo plazo, cómo incidir en la arena política provincial. ¿Por qué por fuera de las estructuras partidarias tradicionales, grandes, conocidas? ¿Qué digo? ¿Es una decisión? ¿Lo pensaron así? ¿Provienen de alguna extracción política, alguna raíz política de las tradicionales, conocidas, no? Dentro de nuestro espacio, como que también confluyeron distintas, como decía, tradiciones. Había gente que adscribía un poco más a la tradición nacional popular, otros que venían de la militancia independiente de izquierda, y todos me parece que compartíamos la misma mirada de que las estructuras partidarias tradicionales no nos contenían a ninguno de nosotros. Entonces entendíamos que había que buscar un lugar alternativo, que la sociedad también estaba demandando por ahí nuevas experiencias, un poco más acorde a las demandas de estos tiempos. Entonces entendíamos que recostarnos sobre cualquiera de las estructuras partidarias, primero que me parece nos sentíamos identificados con ninguna, también iba a contramano de los tiempos históricos. ¿Tiene que ver con lo que planteó en el último discurso Cristina Kirchner de armar una unidad ciudadana, con que las estructuras partidarias no responden a este tiempo y demás? ¿Tiene que... hay en eso, que proviene del campo nacional y popular, estrictamente de eso, tiene una adhesión hacia lo que fueron los 12 años de gobierno. Yo creo que lo que compartíamos todos nosotros cuando nos empezamos a reunir ahí fue justamente, como decía, en el momento ese crítico post-balotage, que para muchos había significado una derrota, de la cual el desconcierto había como cundido en la mayoría de militantes y la gente no entendía mucho qué había pasado. Nosotros sí teníamos una crítica muy certera en lo que habían sido los últimos años los gobiernos kirchneristas y sobre todo el tema de la comunicación política, cómo lo había manejado. Me parece que nosotros rápidamente pudimos dar cuenta de ese nuevo escenario que se abría y entonces iniciamos una nueva forma de construcción política cuya referencia más cercana que teníamos era justamente la experiencia de Ciudad Futura en Rosario, que en ese momento había sido reciente el proceso por el cual habían obtenido las 3 bancas en el Consejo de Rosario. Claro. Entonces viene por ahí un poco. Me parece entender también que la sociedad cambió, que el sentido común es otro y tiene que ver con esto, con una nueva etapa histórica y un nuevo tiempo histórico que estamos atravesando. ¿Por qué el nombre? ¿Por qué el nombre de Barrio 88? Esa era una linda pregunta que nos hacíamos, ¿no? La primera es porque entendemos, todos nos sentimos identificados con algún barrio y entendemos que la palabra barrio tiene un sentido por ahí contracultural. Y el 88 porque en Santa Fe actualmente hay 87 vecinales y entendíamos que el 88 venía a ser el integrador de todos los barrios de Santa Fe, el barrio que falta, lo que hay que construir todavía. No, que
permito que le pregunte a Guillermo, porque lo tuve la semana pasada, estuvimos hablando un rato también. ¿Por qué crees que la militancia de Ciudad Futura pudo vencer a los aparatos partidarios? Porque es difícil, es como aparece como una quimera siempre eso, ¿no? Como muy utópico. Bueno, lo romántico, las organizaciones no gubernamentales, la posibilidad siempre que plantea la izquierda de poner tensión a las posibilidades, a las opciones de uniones. Sin embargo, eso ocurrió también. Salías de un proceso de 12 años y entrabas a un proceso muy distinto, que algunos consideran que es un paradigma muy distinto al anterior, y en el medio aparece una expresión de estas características, ¿no? Que viene de la militancia, que viene de las organizaciones no gubernamentales, que viene por afuera de las estructuras de los aparatos partidarios. ¿Por qué la gente podría llegar a decidirse en función de este nuevo clima por un partido, un espacio que no tiene recorrido histórico, es relativamente joven, pero viene de la militancia? Yo creo que en primer lugar hay un factor que es condicionante de esa situación, que es una herramienta que tiene la provincia, que es las primarias y la boleta única. Eso entendemos nosotros que te facilita la posibilidad de pasar a unas instancias las generales en donde vos puedas tener un mayor conocimiento que en el inicio. Ese es el partido que nosotros nos estamos jugando actualmente. Ciudad Futura en las primarias de Rosario sacó cerca de 23.000 votos y después escaló a 90.000 votos. Entonces la lectura que nosotros hacíamos al inicio, ¿por qué por fuera de los partidos? Porque entendíamos que la sociedad está ávida de nuevas propuestas, de nuevas expresiones, más acorde a estos tiempos, eso que decía antes, pero también la mayor limitación que tiene cualquier experiencia nueva que se presenta ante la sociedad es justamente la limitación económica de recursos para dar a conocer su propuesta. Entonces, nosotros decíamos, nuestra final son las primarias y después, una vez que sorteamos esa instancia, vamos a estar en condiciones de proponer y cotejar proyectos con las distintas fuerzas políticas tradicionales y ahí entendemos que va a haber un momento en donde la sociedad va a poder escucharnos y nos va a acompañar. Ciudad Futura tuvo una discusión muy fuerte en los últimos tiempos respecto al presupuesto municipal con la intendenta Mónica Fein en Rosario. Terminaron votándolo al presupuesto, pero generando y provocando grandes cambios, además, en cuanto al redestino de fondos que iban para un lado, para otros sectores de la Municipalidad de Rosario, en realidad de la ciudad de Rosario. Hay que torcer con 3 concejales la voluntad de 18 tipos dispuestos a votar un presupuesto que llega cerradito desde el Poder Ejecutivo. Eso es tener un amplio conocimiento de la ciudad de Rosario en este caso. ¿Qué conocen profundamente ustedes de la ciudad? ¿Cuál es la agenda fuerte de Barrio 88 en Santa Fe? Bueno, ese proyecto que vos mencionás de Ciudad Futura a nosotros nos parece un poco señero por distintas cuestiones, distintos aspectos. En primer lugar, nosotros no entendemos, por ejemplo, que el proyecto del radicalismo, que hay que decir, el proyecto del radicalismo, del oficialismo actual, llegó y tiene un proyecto de ciudad, porque ellos llegaron, Barletta, en la primera sección, en el inicio de la sección del Consejo Deliberante del 2008, fue electo en diciembre de 2007, en marzo del 2008 presentó un plan de desarrollo que después tuvo la sanción de un código de ordenamiento urbano, en donde ahí se fija el rol que tuvo el Estado en el desarrollo urbano, o sea, tuvo una participación para nosotros deslucida en relación al desarrollo urbano, hubiese podido tener un rol mucho más activo y creemos que 10 años o 12 años son suficientes como para haber pensado un fondo de desarrollo de infraestructura urbana, haber creado algún instrumento de gestión urbanística como puede ser el desarrollo de una inmobiliaria de desarrollo urbano municipal, distintos instrumentos que se hubiesen podido haber usado y que no dependa tanto de los humores de los gobiernos nacionales para conseguir financiamiento. Entonces entendemos, una de las cosas que nosotros pondríamos en la agenda de debate rápidamente es, en el siglo XXI no puede haber personas que vivan sin agua potable, en calle de tierra. Me parece que eso, todo el arco político debería ponerse rápidamente de acuerdo y avanzar en una propuesta que pueda llevar adelante la concreción de esos proyectos. ¿En qué lugar te imaginás, viendo que tengan una buena elección y puedan ocupar una banca en el Consejo Municipal? ¿Te imaginás
haciendo fuerzas con la oposición, tratando de construir una mayoría en la oposición, como hay hoy en el Consejo por un concejal. No, ¿dónde te Mirá, ves? yo antes mencionaba algunas razones por las cuales no nos sentimos representados, no nos representan y nos sentimos identificados con el proyecto del oficialismo. Pero si vos tomás en cuenta desde diciembre hasta la fecha, que es cuando tuvo mayoría la oposición al frente de la presidencia del Consejo, Sebastián Piñati, y ves un proyecto de ordenanza que vos digas, acá hay un modelo de ciudad que se contrapone al modelo del oficialismo, yo te diría, bueno, acompañaríamos ese proyecto de ciudad si nos sentimos identificados y representados, pero lo cierto es que la oposición tampoco tiene un proyecto de ciudad. Entonces entendemos que para nosotros, desde una banca, es el inicio de un proyecto de mucho más largo aliento que debería culminar gobernando la ciudad y transformando la ciudad, porque creemos que eso es la participación política. La ciudad de Santa Fe tiene tantas cuestiones que no se han resuelto. Vos planteabas algunas, digo, las calles de tierra, las cloacas, falta de agua potable, etc. En pensar un proyecto de ciudad distinta, significa que el resto de la ciudad, que sí tiene esas cosas, tiene que esperar, y que todos los fondos del municipio hay que destinarlo en primer lugar a esa carencia que es una deuda histórica. ¿Cómo lo piensan? Yo creo que generalmente la oposición plantea un falso dilema en relación a eso, en relación a eso, a que van todas las obras para el centro y no van a los barrios, y como que están, no se jerarquizan las prioridades, etcétera. Nosotros creemos que, por ejemplo, esto que te decía anteriormente, o sea, las luces del puente, si hay gente que se siente que está muy satisfecha, que le gusta, nos parece bien. Pensemos en todo caso, me parece que para eso los representantes de los ciudadanos están en sus lugares institucionales. Pensemos instrumentos nuevos que puedan llevar a concretar eso, como te mencionaba dos anteriormente. Hay muchos instrumentos y no necesariamente tiene que ser o las luces o 1.500 cuadras de luces de alumbrado público. Digo, no es esa la dicotomía. Hay que, me parece, que asusar un poco la imaginación política, que hay instrumentos para pensar un poco una ciudad más equitativa. ¿Y por qué no se hace? Yo creo, o sea... ¿Cuál es el diagnóstico que tenés? Digo, ¿por qué no lo están haciendo? ¿Por qué no lo hace Corral? ¿Por qué no lo hizo Barletta? ¿Por qué no lo hizo el peronismo antes? Yo, mira, mi visión, esto que decíamos antes, que las ciudades van a tener un rol cada vez más protagónico en esta etapa histórica, tiene que ver también con que me parece que quienes quieran acceder a los cargos públicos, necesariamente tiene que haber algún grado de formación en estudios urbanos, y por ahí me parece que hay una descompensación entre la formación que tienen muchos de los representantes, aunque quiero no tratar de ser soberbio, pero me parece que tiene que ver con eso, con que tiene que haber espacios de centros de estudios, lugares donde usinas de pensamiento, donde se puedan formular nuevos instrumentos de gestión urbanística para pensar todos estos problemas nuevos que tienen las ciudades en Argentina y en Latinoamérica. Pensaba hace un tiempo, la Municipalidad de Santa Fe construyó en 2 años su propio establishment también. Lo que mucho le criticó al peronismo reutemanista, de tener un entente con ciertos sectores de la sociedad y ese entente garantizarse la continuidad de los negocios, de la gestión pública, es muy parecida a los de los 90. La institución universidad, la institución municipio y los empresarios amigos del Estado municipal. Si repasás los 12 años de la gestión Barletta-Corral, encontrás 50 actores que están en todas. Nombres que se repiten siempre. Nombres que se repiten siempre. Sí, exactamente. Viene a cuento lo que decía recién obviamente la explosión inmobiliaria tiene mucho que ver con a quién le habilitó las obras en el eje urbano de la ciudad de Santa Fe, y qué postergo también, ¿no? Porque la explosión inmobiliaria se da en los barrios, en los principales barrios de la ciudad, y no se dio en los otros. Pero ahí, en Bajos Judiciales, en Guadalupe, en Playa exacto, Norte. Pero ahí, por ejemplo, cuando yo digo el Código de Ordenamiento Urbano, hay dos instrumentos, que es la recategorización de uso de suelo, por ejemplo, donde el Estado puede intervenir modificando eso y captando valores para redistribuir fondos, o también el factor de ocupación del suelo. Ese es otro que se modifica de acuerdo también a negociaciones con los distintos actores, que es eso que vos mencionabas. En ese sentido nosotros decimos que el Estado municipal hubiese tenido que tener un rol mucho más protagónico del que tuvo. Pero en relación a lo que vos mencionabas de con quiénes
cogobernó, cuál es el establishment que acompaña al oficialismo actual, nosotros creemos en una democracia mucho más participativa. Como decía que las ciudades están llamadas a ocupar un nuevo rol, tiene que ver con que la gente en su lugar más próximo, más cercano, que es la ciudad, pueda desarrollar la participación democrática de manera mucho más activa que la que lo hace hoy. Entonces creemos que, por ejemplo, el gobierno actual también, con la gestión de Barletta sobre todo, y la creación de distrito, hizo una maniobra para sacarle poder a las vecinales, a los representantes de las vecinales. Entonces, en nuestro horizonte de proyecto de ciudad está, por ejemplo, después que se reforme la Constitución provincial y habilite, por ejemplo, la sanción de la Carta Orgánica Municipal o la Constitución de la ciudad, repensar cómo se va a distribuir el poder de la ciudad, los distritos, la descentralización. ¿Fueron cooptadas las vecinales por la gestión? Y muchas sí, y otras son discriminadas. Eso es lo que vemos en muchos lugares, nos dicen. Han sido fuertemente disciplinadas aquellas que no se sumaban a las filas del gobierno oficial. Eso lo escuchamos en las recorridas de los distintos barrios. Y hay muchas vecinales que están vacías de participación, no sé. Guillermo, gracias por venir. Te vamos a volver a invitar más adelante, esto es largo, lo que siempre decimos, y bueno, vamos a escuchar una propuesta de barrio. ¿Dónde se puede buscar información? Digo, para el que Nosotros, conoce, digo, es una experiencia nueva en Santa Fe.